Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera serie de webinars que estamos organizando con ESRI Colombia y UNMAS. La idea de estos webinars es darle un poco de continuidad al esfuerzo que veníamos haciendo el año anterior con los días de gestión de información. Y en esta ocasión, pues dada la coyuntura del distanciamiento social y que estamos todos en casa, decidimos hacerlo a través de esta plataforma de webinars y de esta manera también poder llegar a quienes no están en Bogotá y no han podido participar en los GIS Days del año anterior. Espero que esta serie sea de todo su agrado y que para próximas series ustedes y sus organizaciones quieran participar y acompañarnos y compartir sus experiencias, que es lo más importante de estas sesiones, que podamos todos compartir nuestras experiencias en gestión de información para fortalecer cada vez más el sector de acción contra minas en Colombia. Muy buenos días y los dejo entonces con Fernando Pacheco y con Michael Velázquez, que van a hacer la primera presentación de estos webinars. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando González y soy asesor de FCD para la para la subdirección de gestión de información de Descontamina y en la parte geográfica y mi compañero Michael Velázquez. Buenos días a todos. Como ya lo decía Pacheco, mi nombre es Michael Velázquez. Trabajo para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Descontamina, Colombia. Primero agradecer a UNMAS por la invitación a participar en este evento. La idea del día de hoy es que les vamos a presentar las herramientas que hemos desarrollado bajo la plataforma de ESRI. Inicialmente contarles que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con la estructura y funciones establecidas en la Ley 759 del 2002 y en los decretos 37 y 50 del 2011, artículo 6, la 07 del 2014 y 179 del 2019, artículo 18, la OACP es responsable, entre otras muchas funciones, de asistir al Gobierno Nacional en el diseño, formulación y coordinación de planes, programas y actividades relacionadas con la acción integral contra minas antipersonal AICMA, elaborar y coordinar las estrategias nacionales de AICMA en todo lo referente al desminado humanitario, asistencia y rehabilitación a las víctimas, destrucción de minas almacenadas, campañas de concientización y educación de la población civil. Coordinar y monitorear en el orden nacional y territorial las actividades de AICMA, requerir, recopilar, sistematizar, centralizar y analizar la información en materia de acción integral contra minas en Colombia y servir de fuente oficial de información para la toma de decisiones de acuerdo con la información recolectada. Ahora veamos un poco la arquitectura del sistema de información de la OACP Descontamina Colombia. Tenemos tres grandes herramientas que utilizamos. Una es un sistema de periféricos, llamamos sistema de periféricos, es una herramienta .NET con un motor de base de datos en SQL Server y su principal función es captura y envío de información y consulta de información. Este es una herramienta, es un gestor documental que en la parte de desminado humanitario nos sirve como un intercambio de información entre los resultados de las operaciones de desminado. Otra herramienta que utilizamos es el sistema de información ISMA. Es un sistema desarrollado por el GICHD. Nosotros venimos trabajando con esa herramienta desde el año 2002 y hemos pasado por todas las versiones del sistema, desde que era una herramienta en Access, pasó a ser una herramienta con un motor de base de datos de SQL Server y actualmente es una herramienta que está desarrollada en Java con un motor de base de datos en Postgres y tiene un runtime de ArcGIS de versión 10.1 que nos permite visualizar la información geográfica.
En este sistema almacenamos toda la información relacionada con el AIGMA, desde nivel de afectación, que son los accidentes e incidentes, víctimas, actividades de educación en el riesgo de minas, control de calidad de las operaciones de desminado y operaciones de desminado en todas sus etapas. Bien, en todas sus etapas y actividades que se desarrollan durante su proceso, de actividades de estudio no técnico, técnico y despeje. Bueno, y como complemento de estas dos herramientas, pues Descontamina hace algunos años adquirió unas licencias de ArcGIS Enterprise que están en servidores de presidencia. Básicamente se instalaron un ArcGIS for Server 10.5 que en esta ocasión ya está migrado a 16. Un portal for ArcGIS 16 también. Una base de datos SD o Enterprise en SQL Server, en donde básicamente lo que se hace es darle el componente geográfico a la información de la institución. Entonces, mediante scripts y jobs de sincronización, se actualiza la información de esta base de datos que es para consulta y muestra de la información de la entidad. Entonces, seguimos con los visores que básicamente se han realizado en la entidad para mostrar la información. Estos visores, hay 6 públicos que están en el geoportal de Descontamina y hay otra serie de visores que son internos para consumo de los funcionarios. Como primera medida vemos el visor de desminado humanitario, que básicamente contiene todas las capas que son el core de la institución. Entonces acá vemos los departamentos por estados de intervención, los estudios técnicos, las áreas peligrosas, las áreas canceladas. Y esta información básicamente se actualiza, como les decía, de la información que los operadores registran en periféricos y de el sistema ISMA, que es la parte geográfica donde se catalogan todos estos elementos. Y también los operadores ponen a su disposición los sectores y zonas de desminado que después de aprobadas por la institución se cargan al sistema de información. Entonces, en este visor está toda la información, los municipios, los sectores, y se va actualizando una vez al día la información en esta base de datos SQL Server que les decía que es una database corporativa. También tenemos en el visor de intervención, que está también público en el geoportal, y básicamente acá se muestran unas estadísticas básicas de los municipios y departamentos que están en intervención, así como también las zonas de desminado humanitario. También tenemos el visor de víctimas, que básicamente nos muestra unas estadísticas generales de las víctimas que han ocurrido en el país por parte de minas, así como por departamentos, también por municipios. Acá vemos en la parte derecha
las víctimas que aparecen en el municipio de Ríos de Roncesvalles. Y básicamente esta información se actualiza también de la base de periféricos mediante jobs de sincronización y está pública en el, como les decía, en el geoportal. De esta información, aclaremos un poquito que la información de desminado humanitario es información que está en el visor, es la información que está aprobada. Digamos que las actividades de las operaciones de desminado humanitario están divididas en 3 actividades. Una es el estudio no técnico, que me permite identificar las áreas peligrosas y peligrosas confirmadas, y después se encuentran las actividades de estudio técnico y despeje, que me permite realizar la intervención directa de esas áreas peligrosas y peligrosas confirmadas que identifiqué en el estudio no técnico. Todas las operaciones y actividades que se realizan de desminado humanitario tienen que ser aprobadas por el componente externo de monitoreo, que realiza el control de la calidad de esas operaciones de acuerdo a los estándares que se tienen establecidos para estas actividades. Estas operaciones de desminado humanitario, las que se encuentran publicadas en el visor, en este visor de desminado, son las actividades que están aprobadas, que tienen ya un control de calidad y han pasado este proceso. Y esta información tiene actualización de un corte de 24 horas atrás. Para la información de víctimas, que es el visor número 4, el visor número 5, perdón, en la parte de víctimas, en la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Descontamina Colombia, realizamos cortes mensuales, con cortes al último día del mes anterior, y esa información de víctimas es la que se tiene publicada en este visor. En este visor encontramos la información a nivel general, a nivel departamental y municipal, de las víctimas clasificadas de acuerdo a lo que nos está mostrando la pantalla. Tenemos víctimas por condición, que son civiles y fuerza pública. Por género, femenino, masculino, tenemos unas víctimas sin información de género, que son víctimas. Recordemos que la información que tenemos almacenada en nuestros sistemas de información son desde 1990 a la fecha, y las víctimas que se tienen, o la información que se tiene almacenada de 1990 al 2000 es información que se recogió de fuentes como prensa. Entonces eran fuentes que en algunos casos no se pudo establecer el tipo de género. Son víctimas que son registradas como NNs, y por eso tenemos víctimas sin información de género. También tenemos víctimas por estado, que es herido o muerto. Por rangos de edad, víctimas mayores o menores de edad. Este rango de edad, recordemos que es al momento del accidente. En el momento del accidente, la víctima era mayor o menor de edad. Para el siguiente visor, para el número 6 de ERM, otra de las actividades de los pilares fundamentales de la AIGMA es la educación en el riesgo de minas. Entonces, en este visor podemos visualizar las actividades que se han realizado, las organizaciones que han realizado las actividades a nivel departamental y municipal, y el total de la población que participó en estas actividades. Como nos está mostrando, podemos ver a nivel municipal, en este caso, el municipio de Chaparral, qué organizaciones participaron o realizaron las actividades y el número de población que participó en esto. Bueno, básicamente también se tiene un visor de territorios étnicos que básicamente muestra los resguardos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Esta información se tiene porque la oficina requiere mucho esta información para derechos de petición y resolución de problemas. Entonces, se tienen los resguardos indígenas, las comunidades étnicas
y también su afectación con los municipios y sectores de desminado. Entonces se tiene afectaciones, resguardos indígenas que se están afectados por minas y consejos afrodescendientes que están afectados por minas. Lógicamente, pues esta información se puede exportar a Excel, se puede migrar a otros formatos para mirar la afectación de los resguardos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Estos son los visores públicos que están en el geoportal de Descontamina. A continuación hay una serie de herramientas también que se utilizan en el día a día, pero que son solamente para la organización. Entonces tenemos, por ejemplo, el visor del CENAM, que es el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas. En este visor, básicamente, el ejército nos reporta los accidentes y operaciones de desminado que día a día la tropa va mirando, o sea, va reportando. Está clasificado las operaciones por su categoría. Básicamente ellos diligencian una plantilla de Excel donde nos reportan las coordenadas geográficas de los accidentes y operaciones, y mediante un job o un geoproceso en Python se carga automáticamente la información al visor y a la base de datos corporativa. Entonces ellos básicamente mediante el visor pueden cargar semana a semana los accidentes y operaciones que son un insumo para los eventos de desminado de la organización. También tenemos un visor que se llama mapa parlante, en donde básicamente se utiliza para capturar información que se recolecta en campo como confirmación de eventos, víctimas y áreas de peligro. Entonces este mapa básicamente se utiliza para capturar información en campo de los diferentes funcionarios en campo que realizan esta labor, y pues básicamente tiene una plantilla de edición en la que se puede capturar información tipo puntos, que son los puntos de verificación, los sitios del municipio, los registros de nueva información y los sitios como casas, escuelas, iglesias, y se capturan directamente en el visor y son almacenados también en la base de datos corporativa de la entidad. Y como último visor tenemos uno que se llama datos finales, que nos muestra básicamente las zonas estratégicas de intervención integral, que son las ZEI, los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, y los planes nacionales integrales de sustitución, que son los PENIS. Esta información puede ser relevante para tomar decisiones sobre la priorización de municipios y departamentos, y pues es información que solamente se consulta dentro de la entidad, por eso no está pública. Y como última herramienta, digamos que se utiliza en la entidad, también se han hecho formularios en Survey 123. Este formulario, por ejemplo, este formulario es el FULE, que es el formulario para reportar eventos nuevos. Tiene una serie de campos que están también conectados
directamente a la base corporativa. Como vemos acá, nosotros no utilizamos ArcGIS Online, sino simplemente el portal for ArcGIS conectado a la base de datos corporativa. Entonces, este formulario cualquier persona lo puede diligenciar y queda directamente guardado en la base de datos de la entidad. Y a continuación seguimos con una serie de dashboard que se han realizado en hace poco, y para ello Michael sigue. Listo, entonces ya veíamos los visores que se han creado en cada una de las diferentes temáticas de AICMA. Tenemos los visores de desminado, los visores de víctimas, los visores de ERM y otras herramientas que nos ayudan a hacer análisis de información. Ahora vamos a ver los visores. Tenemos cuatro visores, cuatro dashboard, perdón, vamos a ver los dashboard. Yo les contaba que las operaciones que aparecen en el visor de desminado humanitario eran operaciones que tenían ya el control de calidad aprobado por parte del componente externo. Tenemos dos dashboards que nos permiten ver esa otra parte de la información que hace falta por verificar, y es lo que llamamos nosotros el reporte de progreso. En ese reporte de progreso se divide en dos: uno de sectores, que es básicamente las veredas en donde están trabajando los operadores de desminado humanitario. En este podemos dar cuenta de cuántos sectores se encuentran en los municipios que se están trabajando. Si vemos con corte a hoy, tenemos 5.855 sectores. Podemos ver qué operadores están trabajando, el estado de los sectores en los municipios, entonces cuáles sectores se han finalizado, cuáles sectores están sin iniciar y cuáles están en progreso. En el mapa podemos ver la ubicación de estos sectores de acuerdo al color de lo que acaba de mostrarles, el estado de cada uno de los sectores finalizado, en progreso, sin iniciar. Al lado derecho tenemos los eventos que se han intervenido en los sectores en progreso, 1.215, cuántos artefactos se han destruido, categorizados por AI, MAP, MUSE, y municiones almacenadas, abandonadas, áreas peligrosas y peligrosas confirmadas, y áreas canceladas identificadas en cada uno de estos sectores, los metros de las áreas peligrosas identificadas y áreas peligrosas confirmadas, los sectores en cada uno de los municipios. En este dashboard podemos hacer filtro, podemos seleccionar la organización, por ejemplo, la brigada, y la idea, un error ahí de conexión, pero la idea es que nos filtra el total de sectores de esa organización. Ya está refrescando la página. Cuántos sectores tienen asignados, el estado de esos sectores, los eventos que están intervenidos que fueron intervenidos en esos sectores, los artefactos, los metros y los departamentos en donde se encuentran estos sectores. El siguiente dashboard es el reporte de las siguientes dos etapas de las actividades de estudio de desminado humanitario. La primera que veíamos de sectores hace referencia a los estudios no técnicos, y el de despeje hace referencia al estudio técnico y al despeje. En este reporte de despeje podemos ver cuántas áreas se encuentran en el momento en progreso, 255, los operadores que están trabajando, los metros intervenidos en estas áreas, la ubicación, los artefactos que se han encontrado, la ubicación a nivel departamental y municipal de las áreas, los equipos empleados por técnica, entonces si en cada área cuántos equipos se emplearon de técnica canina, detector, excavación total, preparación de suelo, procesamiento de suelo, inspección visual, y los metros barridos por cada una de esas técnicas. Al igual que el anterior dashboard, se pueden realizar filtros para
encontrar la información de los, filtrará por operador y por tipo de técnica. Entonces vemos una de las organizaciones que trabaja con nosotros es Halo Trust, cuántas áreas en progreso tienen, en dónde están ubicadas, cuántos artefactos y los metros barridos de cada una de ellos. El siguiente dashboard es el de víctimas. Entonces me muestra el total de víctimas a la fecha por condición, civiles y fuerza pública. Me muestra la frecuencia anual de las víctimas por estado, herido o muerto, víctimas por rango de edad, menor, mayor de 18 años, víctimas por etnia, víctimas por tipo de artefacto, víctimas por MAP y víctimas por MUSE, víctimas por género, femenino, masculino, y la información que les contaba, y la ubicación de las víctimas a nivel departamental y municipal. Igual que los anteriores, si yo voy haciendo filtros en cada uno de los ítems que me va mostrando, me va realizando filtros en las otras etapas. Entonces yo puedo seleccionar las víctimas civiles, me va haciendo el filtro de esa información en todo el dashboard. Entonces me va mostrando que al día de hoy tenemos 4.672 víctimas civiles, cuál ha sido su presencia en cada uno de los años que tenemos, cuántas han sido por tipos de artefacto, por estado, por rango de edad, y su ubicación a nivel departamental y municipal. El siguiente dashboard que tenemos es el de desminado humanitario. Esto es de la información que está aprobada, que ha cumplido las fases del desminado humanitario y está aprobada por el componente externo de monitoreo. Podemos ver las áreas despejadas en metros cuadrados, los artefactos, las organizaciones que están trabajando con nosotros, las operaciones realizadas, tanto estudio no técnico, técnicos y despejes, la frecuencia anual de área despejada, de estudios no técnicos, de estudios técnicos y despeje, de áreas peligrosas y peligrosas confirmadas, y la ubicación a nivel departamental y municipal. Igual que los otros dashboards, podemos hacer filtros para tener información más específica de lo que estemos buscando. Recordemos que toda esta información, cuando hablábamos, Fernando Pacheco nos contaba que hay información que es pública, que están publicada en la página web. Podemos ir un momento a la página web. Entonces los invitamos a que conozcan la página web de Descontamina Colombia, en donde van a encontrar todo lo relacionado con Acción Contaminación Colombia, desde la normativa, los estándares que utilizamos para realizar todas las actividades de los pilares de la AICMA, y en el caso las noticias que tenemos en cuanto a Acción contra Minas, y en el caso de información vamos a tener una sección de estadísticas, en la cual vamos a encontrar el geoportal AICMA, estadísticas de minado humanitario, resultado de las operaciones de liberación del territorio, estadísticas de RM y estadísticas de víctimas. ¿Podemos ir al geoportal, por favor? Entonces, en el geoportal encontramos los tableros de control de víctimas, el tablero de control de desminado humanitario. Les mostramos 4 tableros de controles. Los 2 primeros de progreso es para uso interno de los operadores, los componentes externos de monitoreo y de nosotros. Estos 2 sí son públicos, los tableros de control de víctimas, de resultados de desminado humanitario, y vamos a encontrar los visores, el visor de víctimas, el visor de ERM, los visores de afectación de territorios técnicos, de estado de intervención municipal, y el visor de desminado humanitario. Y un tablero de control de desminado humanitario que tenemos también ahí adicional. Esto es la presentación que queríamos realizarles, mostrarles las herramientas que hemos desarrollado o las aplicaciones que hemos desarrollado con las herramientas que ESRI nos brinda y que están en poder de Descontamina Colombia.
Gracias. Fernando, Michael, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que han hecho los participantes. Entonces, Flor de Esri nos va a ayudar a leerlas para ver si ustedes las pueden contestar. Listo, vale. Buenos días. Bueno, una de las preguntas que hace el público es que si de la información de CENAM hay características de los artefactos destruidos. Sí, tenemos dentro de las herramientas que en la que ellos nos reportan, tenemos la caracterización de los artefactos, si son MAP, MUSE o AI. Listo. Otra de las preguntas que teníamos por parte del público era sobre el link que nos acaban de mostrar, sobre en dónde podían encontrar la información a consultar. Entonces, creo que ya la estamos viendo reflejada. Muchísimas gracias. Ok. Vale, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le damos la bienvenida a Uriel Rosero del programa de AICMA de la OEA en Colombia para que inicie su presentación. Buenos días, mi nombre es Uriel Rosero, soy del Programa de Acción Integral contra las Minas de la OEA. Soy el encargado el coordinador de gestión de información del programa, el cual soy el encargado de todo lo que tiene que ver con reportes a donantes, reporte a la sede en Washington y igualmente todo lo que tiene que ver en la parte de estadísticas y análisis de información del programa. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes una herramienta que es inmersa en Excel para aquellos que pronto no tenemos o que el trabajo de nosotros es un poquito diferente a otras organizaciones, como es la parte de informes, de análisis y todo por el estilo. Entonces, es una herramienta que desde el 2010 viene con Excel. Del 2010 al 2013 era un complemento que es el Power Query. A partir del 2016, la versión 2016-2019 y ahorita el 365 ya viene totalmente inmerso en el Excel. Es una herramienta que viene como un complemento a aquellos análisis que pronto no podíamos hacer con Excel, porque queda un poco limitado, aparte de que Excel es muy potente. Entonces, con esta herramienta ya nos va a permitir a nosotros hacer una serie de procesos, el cual nos va a permitir que nos vaya como automatizando esos procesos. Entonces continuamos. Los temas que quiero tratar es, primero que todo, saber qué es Power Query, qué nos permite hacer Power Query y las diferentes transformaciones de los datos cargados en carpeta mediante una consulta. ¿Qué es Power Query? Power Query es una herramienta ETL, el cual nos permite extraer, transformar y cargar datos. Es la tecnología de preparación y conectividad de datos de Microsoft que permite a los usuarios acceder sin problema a los datos almacenados en diferentes fuentes de datos y de formato. O sea, esta herramienta nos permite hacer esas conexiones a diferentes fuentes de datos, como puede ser un archivo
CSV, un archivo, una base de datos en SQL, en ACES, los tipos de, sin importar, o sea, no tiene una gran gama de posibilidades que nos podemos nosotros conectar a esa fuente de datos para poder nosotros cargar esos datos, extraer los datos, transformarlos y hacer nuestro análisis, ya que pues una base de datos, como se dice, tenemos una serie una data demasiadamente intensa, y para uno hacer los análisis tiene que siempre extraerlos a otro aplicativo para empezar a hacer esos tipos de análisis. Power Query, ¿qué nos permite? Pues nos permite buscar y conectar datos en una gran variedad de orígenes, como bases de datos, como archivos, como imágenes, como la web. Entonces, eso nos permite el Power Query. La posibilidad de acceder a múltiples formatos, como el que les decía anteriormente, no únicamente un formato de Excel, sino también un CSV, un formato por ejemplo, si tengo en PDF, él me permite acceder a ese archivo y transformarlo. También me permite múltiples conexiones de transformaciones y creación de columnas de la información que extrae los orígenes de datos. O sea, después de que yo tengo ya cargada mi información en mi Power Query, puedo empezar a hacer esa cantidad de transformaciones como quitar columnas, agregar columnas y todo por el estilo. Y lo más importante de todo, que pienso yo que es la automatización de todos los procesos, que son procesos de ETL, que lo que es la extracción, la transformación y la carga de los datos. Quiero aclarar que cuando uno hace estos procesos con el Power Query, por ejemplo, una base de datos, lo que está haciendo uno son consultas. Todos los que conocen la parte de las consultas, mis datos originales nunca los estoy tocando. Estoy haciendo una consulta a esos datos originales y yo hago mis transformaciones, pero mis transformaciones lo estoy haciendo sobre la consulta, más no sobre los datos originales. Los datos originales siempre van a seguir ahí intactos, sin ningún momento, para que de pronto muchas veces cuando se trata de hacer eso, todo el mundo dice, ay, pero usted me va a transformar mis datos. No, no, los datos originales nunca se van a transformar. Por ejemplo, esta es una transformación básica que uno puede hacer con el Power Query, que es la propiedad de la consulta, por ejemplo, colocar un nombre descriptivo y la carga rápida. Eliminación de columnas, por ejemplo, yo cargo mi data de una base de datos, pero hay una serie de columnas que a mí no me aportan nada para mi análisis. Entonces lo que yo hago es empezar a quitarlas y únicamente dejar la información que en realidad yo requiero. Y como yo digo, no estoy tocando en ningún momento dado la base de datos original o los datos originales que estoy en el momento que estoy haciendo la consulta. Deshacer de los pasos de una consulta. Yo agrego una columna o hago una transformación y digo yo, ya esto no lo necesito, puedo deshacerme de esos pasos. Aquí es la diferencia de que pronto en Excel o en alguno de los programas de ofimática que digo un control Z para deshacer, aquí no. Aquí lo que yo puedo hacer es empezar a eliminar esos pasos que me va grabando. Cambiar los tipos de datos de las columnas. Cuando yo cargo mi consulta a mi Power Query, él automáticamente empieza a reconocer unos tipos de datos, pero sucede que pronto tengo una columna de datos que es numéricas con números decimales. Lo que yo puedo hacer es empezar a cambiar esos tipos de datos, o que esta es número entero, entonces lo voy cambiando, que esto es texto, lo cambio, esto es una columna de fecha. Él me permite hacer todo ese tipo de transformaciones sin ningún problema. Agregar nuevas columnas. Entonces, en Excel, como nos damos cuenta, en Excel podemos hacer, por ejemplo, una columna de fecha, podemos empezar a crear nuevas columnas, pero el que no tenga un conocimiento amplio en la parte de fórmulas, siempre le va a dar problema cómo empezar a añadir esas nuevas columnas, porque de pronto las requieres para hacer análisis, para hacer una segmentación de datos y todo por el estilo. Entonces aquí coloqué unas como muy
muy puntuales, el cual siempre nos vemos muchas veces como limitado cuando no tenemos ese conocimiento en manejo de fórmulas en Excel, porque démonos cuenta que Excel tiene una gama de fórmulas, porque Excel es muy potente, porque nunca dejaré de ser por un lado, porque Excel es muy potente, pero siempre tiene ciertas limitaciones cuando no tiene la suficiente conocimiento de manejo de fórmula. Por ejemplo, como añadir el mes, como añadir el nombre del mes, el año o el trimestre, que empezar uno a extraer esos datos de una columna de fórmula. Si no tiene el conocimiento uno de ese manejo de fórmula, pues se va a ver limitado muchas veces, o simplemente empezar a hacerlo de una forma manual, el cual va a perder mucho tiempo. Cambiar el nombre de las columnas. Entonces, yo cargo mi data en mi consulta, pero hay nombres que pronto no son muy representativos. Yo quiero tener algo como más claro. Yo puedo hacer esos cambios de nombre de las columnas para tener esa claridad el momento que empiezo a hacer mi análisis, o quien lo vaya a consultar o lo quiero compartir tenga claridad qué quiere decir esa columna en el momento de que lo estoy así, que lo está consultando. Lo otro es que yo puedo empezar a mover mis columnas. Eso es, la tengo de tercera, pero la quiero de último, porque de pronto entonces puedo hacer ese manejo igual que en Excel. Aquí también una forma muy fácil que se puede hacer. Y otra transformación que puedo hacer es que puedo dividir columnas, lo que hacemos en Excel, que es extraer, o ahorita con el 325, con la última versión que tiene Excel, que es que puedo dividir, por ejemplo, tengo un campo que es departamento, municipio, entonces tengo San Carlos, Antioquia, pero yo quiero el departamento por un lado y municipio por otro lado. Yo aquí también puedo hacer esa división de la columna para que me quede sin ningún problema. En las buenas prácticas que yo he tenido, el caso mío, que soy el que manejo esta herramienta, es que me ha permitido la consolidación de datos para los diferentes informes, tanto mensuales, trimestrales, anuales, mediante consultas. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo soy la persona que tengo toda la información desde el año 2007 a la fecha. Entonces, el programa tiene esa información en diferentes bases de datos. El trabajo que yo he empezado a hacer con esto en este momento es que he empezado a consolidar toda esa información mediante esta herramienta. ¿Qué es lo que nos decía la herramienta? Que todos los datos deben tener el mismo formato. ¿Entiendes? ¿El formato en qué sentido? La misma estructura, digamos así, la misma estructura. ¿Ya? Entonces, para empezar, es un trabajo que tiene uno que empezar inicialmente, pero en el caso mío, desde hasta el 2007 a 2013, por ejemplo, empezar a organizar esa estructura para cuando empiece a hacer esa consulta, tratar de consolidar todos esos datos, no se me dé tanto problema y poder hacerlo. La limpieza de datos. Entonces, ¿por qué limpieza de datos? Porque muchas veces los que alimentan las bases de datos, pues se sabe cometer errores. Cuando maneja uno cualquier cantidad de datos, en el caso de nosotros que registramos día a día todo lo que está ocurriendo en el proceso de desminado, pues se saben cometer errores. Pronto por ahí que el que alimenta la base de datos le dio un tabulador después de que terminó de escribir el dato, entonces ahí quedó un espacio, o que una vez la escribí con mayúscula, otra con minúscula, donde no tengo esa validación de datos en la base de datos, pues son errores que se van cometiendo, y entonces ahí es donde tiene uno hacer la transformación de datos, que es como quiero que me queden mis datos, para que queden todos totalmente unificados. La carga de todos los datos para los informes de análisis. Después de que yo ya hice toda mi transformación y todo por el estilo, lo que yo hago es cargar mis datos
¿A dónde? Puede ser a una tabla de Excel, a una tabla, a un modelo de datos. También lo puedo cargar lo puedo cargar a una tabla dinámica y para empezar a hacer mis informes, hacer mis análisis. Sí. Y lo más importante, que es la actualización de la consulta con nuevos datos. ¿Qué quiere decir esto? Después de que yo ya hice mi consulta inicial, ya lo tengo totalmente parametrizado, todo lo que necesito. A medida que me van llegando nuevos datos, lo único que yo hago es cargarlo a esa carpeta y automáticamente él me va actualizando todo lo que me va llegando. Con la misma condición de que los datos que me van llegando tienen que tener los mismos parámetros. Porque si tienen parámetros diferentes va a empezar a botar errores y no se va a hacer el trabajo que requiere. Entonces ahí donde está uno como administrador de la plataforma, el que está consolidando los datos, donde tiene que decirle a los que están alimentando o que nos mandan los datos, cuáles son los parámetros que debe tener esa estructura que debe tener los datos que están llegando, para uno no empezar a hacer ese otra de trabajo acá en base, porque si no el trabajo va a ser más angurrioso. Entonces yo quiero mostrarle ahorita unos ejemplos que tengo aquí en cuanto a la consolidación de datos. Por ejemplo, esta es una carga de datos que yo hice de 3 años. Esto es un registro diario. Esto es un registro diario en el cual tengo aquí cargado 2018-2019. ¿Ya? Mi fuente de datos es esta. Está aquí. Esta es mi fuente de datos. Como me pueden dar cuenta, cómo me llegan a mí los datos para los informes. A mí me llega en carpetas. Cada carpeta contiene 3 archivos, uno de estudio no técnico, uno de registro diario, de despeje, que es todo lo que es metros barridos, y otro que son los reportes de monitoreo, todo lo que tiene con monitoreo. Como pueden dar cuenta ustedes aquí, esto es un año, son 12 por 3, 36 archivos, y acá tengo también los mismos 36 archivos, y lo que yo hago es que hago mi consulta. Esta es mi consulta. Voy a ingresar al Power Query. Entonces, aquí estoy ingresando al Power Query, donde el cual me he hecho todas mis consultas de esos 2 años. Bueno, digo que está un poquito lento. Ese es el, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí ya estoy en el Power Query. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, este es el Power Query, mi consulta de mis datos, donde tenemos todo lo que se va haciendo, lo que nosotros nos reportan los monitores. Esto en cuanto a registro diario. Entonces, tenemos una fecha de monitoreos, las ubicaciones, el operador que está haciendo, que está reportando, los estudios técnicos, las áreas peligrosas al cual se hace la intervención, la fase que está haciéndolo. Aquí tenemos unas novedades, si trabajó o no trabajó, y también nos lo reportan. Y aquí tenemos los metros barridos por las diferentes técnicas, los artefactos que se están reportando, los desechos metálicos, el control de calidad y la inspección de terreno despejado y quién está reportando. Entonces, lo que yo les decía en cuanto a las transformaciones. Entonces, por ejemplo, lo agregar columnas en Excel, lo que yo les decía, por ejemplo, yo no tengo el suficiente conocimiento para por ejemplo, empezar a extraer que necesito una columna con el año, con el mes, con el nombre del mes, el trimestre. Entonces, aquí simplemente con un clic
es muy fácil hacerlo. Lo que hago es seleccionar mi columna, vengo aquí donde digo agregar columna, y lo que le digo yo aquí en la fecha, y le digo que me extraiga el año. Eso es todo. Entonces aquí ya tengo el año extraído. Aquí ya me extrajo el año. Lo mismo, vuelvo otra vez acá. Pero ahora quiero también que me extraiga el mes. Entonces aquí ya me da la opción del mes, los diferentes opciones de mes. Entonces yo quiero el mes. Y lo mismo. Pero que también quiero extraer el nombre del mes, porque de pronto el 1, 2, 3 no me queda, entonces lo mismo me da la opción de extraer el nombre del mes y ya tengo el nombre del mes. Aquí tengo el nombre del mes. Entonces me doy cuenta que con 3 clics he agregado 3 columnas, el cual, que como les decía inicialmente, que si yo no tengo el suficiente conocimiento en manejo de fórmulas, pues ahí va a quedar estancado. ¿Puedo ver qué maneja? Maneja un código M que es la forma como él hace sus procesos, ¿ya? Aquí no necesitamos saber de programación, nada de eso, sino que algo muy sencillo, porque esto es lo que ha tratado de hacer Microsoft con esto, porque el que sepa programar, entonces se mete lo hace en VBA y ya. Por ejemplo, las transformaciones. Porque es que yo quiero que la primera letra del mes me quede mayúscula. Entonces, vengo aquí en transformaciones y vengo aquí donde dice que me transforme y me dice poner primera letra en mayúscula. Lo mismo, en Excel se puede hacer, pero tenemos que tener un poquito de conocimiento en fórmula. Entonces, ahí ya tengo mis 3 columnas. ¿Por qué? Porque de pronto las requiero para hacer análisis. El movimiento que las puedo transportar, entonces, o lo mismo, la selecciono y lo que yo hago es llevarla a la posición donde yo la requiero. Entonces, yo la quiero que me quede al lado donde tengo todas mis fechas. Entonces, hago ese movimiento de mis columnas sin ningún problema. Entonces, yo la puedo colocar ahí y no tengo ningún problema. Entonces, ahí ya quedó ubicada mi columna, ¿ya? Entonces, estas son de las cosas que nos permite esta herramienta, que es muy sencilla. Tiene una serie de opciones muy fáciles y muy prácticas de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos llegan formatos mal formulados, mal estructurados, también lo podemos cargar y nos da la opción de hacer una administración de esa información de la forma como la queremos para poder transformarla y poderlas trabajar. En cuanto a la carga, entonces, como nos damos cuenta aquí, él va guardando todos los procesos que va haciendo. Que es que yo ya no quiero el nombre del mes o la forma como la moví. Entonces lo que yo hago es deshacer eso, dándole clic aquí, me deshago y automáticamente él vuelve otra vez a su posición original donde ha quedado mi transformación, ¿ya? Entonces aquí no es control Z o deshacer, sino que lo que yo hago es eliminar los pasos. Entonces, estos son todos los pasos que me ha llevado el momento de transformación. Aquí están los datos originales, donde arranca el proceso, donde aquí me carga totalmente toda la data de lo que le mostré inicialmente de mi proceso de datos, de mis fuentes de datos. Entonces aquí tengo todo lo que es los monitoreos, los registros diarios, monitoreo técnico de SPE y las extensiones. Si yo cargo diferentes extensiones, él automáticamente me va a mostrar las extensiones y digo yo, oiga, yo quiero únicamente todo lo que es lo de Excel, entonces solamente Excel. Y aquí empieza a hacer los diferentes procesos hasta que llego al final, que es esta parte donde cambié mi último dato, que es el de mayúscula, minúscula. Y lo último que hago, me da la opción de cargar
Entonces, cuando yo hago mi consulta por primera vez, él me da dos opciones, o lo cargo directamente a una tabla de Excel, o me da la opción de decir cómo lo quiero cargar, solamente con una conexión. Entonces, aquí yo lo que hago es cargarlo. Y automáticamente él me va a actualizar mi carga a mi tabla de Excel. Nos damos cuenta, aquí tenemos cargado más de 95.000 registros en 2 años. El día a día de lo que nos va dando las organizaciones de desminado. Entonces, ahí tenemos este registro que vemos formaciones sin ningún problema. Entonces, ha cargado 95.343 registros. ¿Ya? Entonces, que yo no lo quiero, que yo quiero que me cargue, yo quiero cargarlo solamente una conexión. Entonces, aquí tengo la opción, le doy clic derecho y me dice, pues, me da la opción otra vez qué quiero hacer. Aquí están las diferentes opciones de carga. A una tabla, un informe de tabla dinámica donde yo quiero empezar a hacer análisis directamente, a gráfico dinámico, o solamente crear una conexión porque no quiero que me cargue toda la data como tal. Lo importante también que les decía yo aquí, el momento que yo ya tengo creada mi consulta, me llegaron los datos del 2020. Entonces, lo único que yo hago, aquí tengo los datos del 2020, lo único que yo hago es cargar mis datos a mi fuente de datos, y lo que yo hago es actualizarla, solamente actualizarlo. Digo que está un poquito lento, le digo actualizar, y nos damos cuenta que de los 95.000 datos ya nos cargaron, va a cargar el resto de datos del año 2020 que me acabaron de llegar, por decir algo. Entonces, a medida que me van llegando mis datos, lo que yo voy es cargándolo a mi carpeta de mis fuentes de datos, y automáticamente, entonces ahí ya nos cargó a 108.659 datos. Entonces, ya quedó actualizada la consulta, ¿ya? Entonces, ya aquí, cuando yo miro aquí, ejemplo, miremos acá, ya tengo cargado el año 2020. Y aquí yo ya puedo empezar a trabajar con mis datos, como es, empiezo ya a hacer lo que son mis análisis. Entonces, puedo crear mis tablas dinámicas para empezar a hacer los diferentes análisis. Entonces, lo quiero por año, qué quiero hacer, qué quiero mirar cuánto se ha desminado. Entonces, por las diferentes técnicas, la técnica manual, pero es que yo quiero un total, por ejemplo, yo quiero hacer un total de todas las técnicas. Pues vuelvo, ingreso a mi consulta, y puedo hacer lo que llamamos en Excel esas tablas calculadas. Y lo que yo hago es una cosa muy sencilla, porque me dijeron, no, yo también quiero tener, lo que hago es seleccionar mis 3 técnicas, y vengo aquí en agregar y le digo, oiga, yo quiero que me agregue una nueva columna sumándome las 3 técnicas. Entonces, aquí ya tengo, y lo que hago es cambiar el nombre a mí. Entonces yo le puedo decir que esto es el total de metros cuadrados barrios del despeje. Entonces, ahí ya tengo el total de, pero también quiero hacer lo mismo con los artefactos destruidos. Entonces, quiero saber cuál es el total de artefactos destruidos. Hago lo mismo, y lo que hago es hacer los diferentes operaciones que requiero. Entonces, destrucciones. Y vuelvo, y como nos damos cuenta, él nos va guardando, nos va grabando acá. Entonces yo aquí le puedo cambiar también el nombre a esta consulta.
y yo le coloco que estas son las de instrucciones, para que nos queden unos nombres representativos el momento que quiero hacer algún tipo de modificación. Y vuelvo y los cargo. O sea, no tengo que volver a hacer otro proceso, no. Simplemente lo que hago es agregarle lo que yo requiero para mi análisis, a mi consulta. Él actualiza y ya tengo los datos que voy requiriendo. O sea, yo lo que es la facultad que tiene esta herramienta ETL, porque me va automatizando todo lo que yo voy requiriendo, me lo va automatizando y no tengo que volver a arrancar desde cero otra vez a hacer ese tipo de procesos. Entonces, aquí ya me cargó las últimas dos columnas que acabo de agregar. Entonces, aquí la tengo. El total de metros barridos despejados y el total de destrucciones. Y entonces ya vuelvo y actualizo mi tabla dinámica y me va dando, y ya puedo ir haciendo esos tipos de análisis que yo quiero hacer. Pues para mí ha sido una herramienta muy provechosa. ¿Por qué? Porque he empezado, como les decía, tengo toda la data desde el año 2007. Tengo todo esa data en mi informe, año 2007. Entonces lo que estoy haciendo es ese trabajo de ir consolidando toda esa información para tenerla en una sola base de datos y después migrarla a un sistema de base de datos más que nos permita hacer otro tipo de manejo. Actualmente, pues nosotros no tenemos una herramienta de R. Adquirimos hace poco lo que fue el RG Desktop. Pues por esta situación, pues no alcanzamos a empezar a implementar esa herramienta, ese software, pero pienso que pues, apenas regresemos, pues ya empezamos a hacer esa implementación, el cual también nos va a ser de mucha ayuda, porque ya después de tener todo esto, esta información, de esa forma ya empezamos a manejar lo que ya son la parte cartográfica, la parte de los dashboards, porque ya también estoy manejando una parte de visualización de dashboard, no con una parte en Excel, y también implementándolo también con el Power BI, que también es una herramienta, ya es un software, un programa que también es de Microsoft, y todo lo que manejamos, lo que tengamos una licencia de Office 365 es gratuita y también nos va a permitir, por ejemplo, empezar a hacer esas visualizaciones de análisis con esa herramienta. Estoy implementando, espero que de pronto para la próxima el próximo invitación que nos hagan ya podemos nosotros ir mostrando todo eso, ya complementándolo también con el RG de esto que ya adquirimos con R. Muchas gracias, espero que de pronto aquellas organizaciones o aquellos que manejamos datos y no tenemos la suficiente herramienta como para hacer todo este tipo de trabajos, de pronto sea de una ayuda. Existe mucha información sobre el Power Query. Es una herramienta que nos ayuda demasiado. Como pueden darse cuenta ustedes, es muy fácil, no tenemos que tener conocimiento en programación ni nada por el estilo, solamente con simple dar clic, con eso es más que suficiente. No sé si hay alguna pregunta. No, Uri, no tenemos preguntas, pero muchísimas gracias por tu participación y por compartir esto con nosotros. De verdad que es importante para todo el sector también entender cómo las diferentes organizaciones hacen la gestión de sus datos y hacen el análisis de sus datos. Entonces, pues quisiera agradecerle a Uriel de AICMA OEA y a Michael y a Fernando de la OACP por acompañarnos en estas presentaciones el día de hoy.
recordarles que mañana tenemos el webinar con el GICHD que va a presentar IMSS-MACOR. Los esperamos mañana. A Esri, muchísimas gracias también por ayudarnos a organizar esta serie de webinars y esperamos que haya sido de su agrado y de todo su provecho.